Un nuevo video de productos, en este caso va a ser desengrasantes, los cuales están en nuestro día a día, cuando lavamos la ropa, la vajilla después de almorzar, ni que hablar quién trabaja en un taller mecánico, talleres de la tonería y pintura y detailing, ¿no? Está llegando la marca de detailing, ahí vamos a estar hablando muchísimo también de desengrasantes, ¿por qué no? De momento vamos a ir a lo que es en el área de pintura. Los desengrasantes que utilizamos, tenemos desengrasantes solventes y desengrasantes acuosos, ¿sí? Arranquemos por los solventes. Hay desengrasantes de todo tipo. Nosotros tenemos uno de marca propia que desengrasa, ¿sí? No tendrá la mayor humectación, pero cumple con lo que dice. También tenemos de Baslac 700/10, un desengrasante muy bueno. Y tenemos el 541/5, calculo yo que el más conocido por todos, lleva muchos años en los talleres. Me ha tocado llegar a talleres donde me dicen, la verdad que trabajo con otra marca de pintura, lo que uso de ustedes es el desengrasante, no encontré nada igual, es muy bueno. Y hoy cambian por los PP, van a ver que antiguamente ya hablábamos de 700, de 541 hablábamos de desengrasante, hoy dos veces la P y vamos a tener el 16, el 26 y el 31. Ya como que la empresa en dos letras y números encerró todo lo que es desengrasante, ya no aparta lo que es solvente de agua, ¿no? Vamos a estar hablando de toda línea Proclast porque hay que profundizar muchísimo, no en vano. BAF, Glasuria hace este cambio tan enorme en su portafolio y todo lo que se viene es bueno, así que, pero me han pedido charlas de Proclast y no es para mencionarlo tan a la ligera, de a poco vamos a ir hablando de Proclast. En el caso de los desengrasantes, nos dice que son para quitar grasitud, la palabra lo dice, desengrasante, alquitrán, siliconas, humos de caño de escape, y bueno, es todo para tomar con pinzas, ¿no? Cuando hablamos de grasitud, la grasa que puede generar el uso en la pintura automotriz, ¿sí? No es para que venga un mecánico y se ponga a apoyar las manos y con un desengrasante arranquemos esa grasa que se impregnó en la pieza. Alquitrán sí es muy leve. Silicona no. Sí, la silicona ¿cómo es? De un líquido, cuando hacemos un difuminado estamos obligados a brillar para que el thinner de perdida, lo vamos a hablar mucho en la capacitación de difuminado, muerda sobre brillo, y ahí sí un desengrasante quita la silicona de esta cera, de este líquido. No así cuando alguien agarra un spray con silicona y le dio al auto, no, ahí precisamos amoníaco, sin olor, porque si no nos perfora los pulmones. También vamos a estar hablando del tema de siliconas, y ni que hablar todo lo que es, desde el perfume que tenemos puesto hasta el caño de escape de un diésel, ahí sí. Ahí van ellos, van los desengrasantes y tenemos que arrancar a hablar de su uso desde el momento que lo destapamos, ¿sí? En el momento que decidimos destapar un desengrasante, ahí empezamos a hablar. Vamos a empezar a hablar por los solventes y seguimos con los desengrasantes de base de agua. 541/5. Lo primero a mencionar es que todo desengrasante es una mezcla de solventes livianos con solventes pesados. Si hablamos de un desengrasante acuoso, tenemos el solvente más utilizado a nivel mundial, estamos hablando del agua, con un porcentaje de alcohol y algunos aditivos similares a un detergente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dejamos un desengrasante solvente destapado? Seguramente más de uno está diciendo se evapora, y efectivamente, pero es más complejo aún porque se evaporan primero los solventes livianos, quedando los pesados, desbalanceando por completo la fórmula del desengrasante que compramos. Sumado a esto, todo solvente para poder evaporarse precisa respirar oxígeno, ¿sí? Si vamos, no sé, 2 décadas hacia atrás, llegábamos a un taller y el pintor decía, hoy no puedo pintar porque la humedad es muy alta. Los materiales fueron cambiando y la humedad ya no importa, nos deja trabajar igual, pero en aquel momento las tintas que usaban
tenía mayor porcentaje de solvente que de pigmento, para poder evaporar todos esos solventes tomaba humedad y aquellos colores quedaban blancos, por eso no pintaban. Blancos de humedad, ¿no? En el caso de los desengrasantes o un thinner, un solvente, cuando está destapado, respira para poder evaporar solventes y ¿qué hace? Incorpora humedad, al igual que un compresor. Así como el compresor cuando respira oxígeno tiene humedad, lo mismo pasa con los solventes. Por eso jamás debemos dejar destapado un desengrasante, un solvente o un envase de simplemente thinner, ¿no? Cuando se convierte en una práctica habitual dejar un desengrasante destapado, que puede ser que dejamos el envase original destapado, o lo pusimos en una botella de plástico, es muy habitual, y le hicimos un agujerito para que sea práctico utilizar. En este caso va a quedar destapado a las 24 horas porque tiene un orificio por donde respira. Y en función a la temperatura ambiente y la humedad, en pocos días, lo que va a pasar es que se evaporan los solventes livianos, tomando humedad, y va a quedar un barro de solventes pesados con partículas de agua. La humectación que precisa el solvente para poder penetrar en la grasa y quitarla va a bajar, se va a reducir. Esto va a hacer que no estemos desengrasando como deberíamos y estos solventes pesados van a empezar a darnos problemas. ¿Qué problema nos puede traer un desengrasante solvente que dejamos destapado, donde ya mayormente tenemos solventes pesados? Vamos a desengrasar todo el vehículo a pintar, vamos a pintar las piezas que van completas y no vamos a tener problema ninguno, pero cuando empezamos a difuminar la pieza adyacente que vamos a difuminar, les puede pasar que se le empiezan a hacer algunas sombras, unas sombras raras, que no van a entender el porqué, y son estos solventes pesados que están ahí, mayormente en colores platas, grises, mayormente si llevan aditivo de efecto. Es una pasta que lo que hace es separar los metales para que pase la luz y darle un aspecto más brillante y de mayor tamaño. Y en ese momento generalmente sucede que no entienden lo que está pasando. Al querer solucionar, generalmente lo que hacemos es agarrar una gasa barnizada, trapo terrac, paño gomoso, el nombre que quieran darle, y van a ver que las sombras siguen estando. Lijar no podemos porque es un difuminado. Empezamos a no entender y bueno, ahí aparece que queremos buscar un culpable y decimos, no, fue el colorista que algo le hizo al color, debe haber una tinta vencida, el aire de la manguera, el compresor está contaminado, seguramente el mecánico lavó un motor y llegó querosén. Todo menos reconocer o entender que lo que hicimos fue dejar un desengrasante de una calidad óptima, destapado, y perder todas las virtudes que tiene este desengrasante. Así que jamás dejemos un desengrasante destapado. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro desengrasante esté siempre tapado? Lo vamos a poner en una botella con atomizador. En el momento que apretamos gatillo, va a abrir, y en el momento que lo soltamos se cierra, y de ese modo tenemos siempre el producto que compramos, no se va a evaporar, va a permanecer en su estado original. Años atrás nos enseñaban a poner desengrasante en un paño, ir pasando el desengrasante y de inmediato otro atrás seco, ¿no? Así desengrasábamos 2 décadas atrás. Hoy en día sigue habiendo pintores que desengrasan así porque así aprendieron y así siguen haciendo. Los desengrasantes en aquellos años tenían solventes muy volátiles. Esto hacía de que si no íbamos de inmediato, cuando pasábamos se evaporaba solo. Hoy si compramos un desengrasante acuoso o solvente de glásuli nos da 1 minuto, no se evapora solo. Lo vamos a aplicar, lo ideal es con atomizador, y lo vamos a levantar con una franela, un trapo, papel, o sea, lo que ustedes utilicen. En el momento que limpiamos en la pieza, si vemos grasitud, lo que vamos a hacer es tirar el paño y agarramos otro limpio para no estar arrastrando la grasa de pieza a pieza. Y ¿por qué no podemos dejar que un desengrasante se evapore solo? Porque como dijimos antes, para poder
evaporarse un solvente, tiene que respirar. En el momento que respira, va a tomar todo lo que esté en la vuelta. El perfume que tenemos puesto, el humo del caño de combustible del auto que está saliendo, que pasa por la calle, toda silicona que está en la vuelta. Y generalmente lo que hacemos es mojar la pieza, empezamos a secar y quedan partes más húmedas y pasamos la pieza al lado y dejamos que termine de secarse solo. Es el peor error que podemos cometer porque esos restos de solvente empiezan a tomar estos contaminantes y cuando vamos a dar color, la primera mano de color empieza a hacer dibujos que son justamente como dejamos el trapo cuando lo pasamos. Les aseguro que si ustedes atomizan y levantan ese desengrasante hasta que no quede nada, ni una gota, nada, van a dar la primera mano de color y no va a pasar nada. Ni que hablar cuando pintamos un PU, es muy común que empiece a abrir ojos. He encontrado en la calle pintores que prefieren no desengrasar porque ellos indican de que le da más problema cuando desengrasa que cuando no, y esa raíz que cuando no tiene ningún solvente que atrape hacia la pieza contaminantes y cuando desengrasa sí. Así que vamos a atomizar el desengrasante y lo vamos a recoger, a levantar nosotros hasta que no quede absolutamente nada cambiando de trapo o papel pieza a pieza. Habiendo cerrado el capítulo de los desengrasantes solventes, pasamos a los desengrasantes de base agua, donde tenemos el 700/10 o 700/1, en la actualidad con los Proclass PP26 o PP31. ¿Qué pasa cuando dejamos destapado un desengrasante de base agua? Se evapora el solvente más liviano, en este caso el alcohol. Y bueno, con el correr de los días vamos a tener más un producto para regar las plantas que para desengrasar. Su poder para desengrasar es muy bueno, no tanto como un desengrasante solvente, pero es excelente desengrasante. En el caso del 700/10, aparte de desengrasar, libera estática. No suplanta una pistola antiestática, pero libera estática todo lo que sea plástico y nos ayuda a agarrar menos impurezas y a acomodar mejor los metales cuando aplicamos un color, ¿no? En el caso del 700/1 o PP31, no tiene como función desengrasar, sino neutralizar todo solvente que haya quedado en la pieza. Por ejemplo, si desengrasamos con el 541/5, la pintura base agua es únicamente para los que pintan base agua. La pintura base agua no adhiere sobre solvente. Con el 700/1 lo que hacemos es neutralizar todo solvente que haya quedado. Y muchos van a decir, yo pinto hace 18 años y nunca lo utilicé, y es cierto. Muy pocos talleres utilizan el 700/1 o el PP31, pero porque han aprendido a tener constancia de que nunca pueden pintar sobre restos de desengrasante. Hay que secar bien la pieza y lo mismo. También tiene un grado de alcohol, así que siempre tapadito 700/1. Bien, ya repasamos todo lo que es desengrasante solvente, acuosos, por el área de colisión, de pintura automotriz. Por último, le quiero hablar a los centros de detailing. Este producto está siendo muy elegido por estos centros, ya que cuando están brillando un auto con un pulimento de corte, estos pulimentos de corte tienen aceites muy pesados para lubricar el óxido de aluminio y enmascara rayas, precisa de estar haciendo un control, es ideal. Imagínense que lo utilizamos para pintar autos, desengrasar a la hora de pintar, arranca de inmediato todos los aceites y nos deja ver dónde queda todavía por pasar máquina, ¿no? Y en el caso de dar un cerámico, una vez más precisamos un desengrasante acuoso. Es ideal porque, aparte de quitar todo lo que son ceras y aceites, para que tenga un muy buen anclaje el cerámico, libera estática. Así que vamos a estar pasando un cerámico, una superficie libre de polvo. Pregunten, lo encuentran en pinturerías o quienes tienen venta de todo lo que es el detallado, pregunten a cualquier distribuidor de Glasurit cuánto vale, incorporen a su portafolio porque, créanme, es extraordinario en el detailing y por venir en galón es un producto que se convierte en muy económico, ¿no? Al lado de lo que usan hoy, que generalmente se compra de medio litro. Por mi parte,
creo que es todo en cuanto a desengrasantes. Les mando un fuerte